¿Hay gravedad en el interior de un planeta? Intensidad de campo gravitatorio en el interior de un planeta. Física, segundo de bachillerato. Bueno, ahora igual que hemos averiguado, hemos determinado cómo es la expresión del vector intensidad de campo gravitatorio debido a un planeta, debido a un satélite, debido a un cuerpo celeste esférico y uniforme en puntos exteriores a él, vamos a hacer lo mismo para hallar esa intensidad de campo gravitatorio para puntos que estén en el interior del planeta. ¿De acuerdo? Esto realmente no, bueno, igual que lo de antes, la utilización del teorema de Gauss no está prevista en la selectividad andaluza y por tanto la determinación de estos campos y su deducción no nos lo van a solicitar, pero bueno, me parece interesante ver de dónde puede proceder esos campos que estamos utilizando. Sobre todo además en el interior ni siquiera se va a pedir ni deducirlo ni utilizarlo. En el exterior sí se va a utilizar, pero en el interior no. Bueno, ya lo hicimos en el exterior de todo este desarrollo y vamos a plantear lo mismo para hacerlo en el interior, ¿vale? Vamos a determinar la intensidad de campo gravitatorio otra vez, ¿de acuerdo? Intensidad de campo gravitatorio, que hemos llamado G minúscula, debido a un planeta o cuerpo celeste, satélite, etcétera, etcétera. Pero ahora lo vamos a hacer en el interior, ¿de acuerdo? En el interior. Y vamos a determinar en el interior, igual que antes hemos determinado que la masa del planeta era m. Bueno, por cierto, el planeta va a ser, un cuerpo celeste va a ser esférico, con radio R mayúscula, homogéneo, compacto, es decir, de densidad uniforme en todo el planeta y de masa m, ¿vale? De masa m mayúscula. Y ahora, como digo, lo vamos a hacer en el interior. Esto significa que si hemos llamado R al radio del planeta, ahora los puntos que estén en el interior tendrán una distancia al centro del planeta que será, no se ve aquí demasiado bien, los puntos serán aquellos que tengan en el exterior, perdón, en el interior, serán puntos que tengan R menor o igual que el radio del planeta, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer nuevamente es aplicar el teorema de Gauss. Ya lo hemos puesto antes, hemos dicho lo que es el teorema de Gauss. El teorema de Gauss hemos comentado que es, o dice que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es proporcional a la masa que está en el interior de esa superficie cerrada, del volumen limitado por esa superficie cerrada y hemos llamado masa en el interior. Eso matemáticamente lo podemos expresar de esta manera, recordemos, esta es la expresión matemática. La vamos a volver a escribir aquí para aplicarla para el campo en el interior. Aquí me falta por escribir superficie cerrada, ¿vale? Esta es una superficie cerrada. Aquí tiene que quedar claro que es cerrada. Ya está ahí dibujada esa superficie, en este caso está dibujada relativamente mal, lo vamos a hacer otra vez para que se vea un poco mejor. Vale, vamos a borrar todo esto, lo hemos puesto aquí. ¿Vale? Recordemos que M, este M es la masa que hay en el interior de la superficie cerrada, ¿vale? En el interior. Ahora después veremos cuánto vale esa superficie en ese interior. Hemos dicho que este planeta, satélite o lo que sea, cuerpo celeste en general, tiene un radio R, ¿vale? Centro C. Y vamos a utilizar una superficie gaussiana en este caso, ¿vale? Porque la superficie gaussiana que vamos a utilizar va a ser una superficie que esté centrada en el planeta, en el centro del planeta, y que tenga también, o que sea concéntrica con la superficie que representa en este caso la esfera perfecta que para nosotros es el planeta. ¿Para qué? Igual que antes, para que el módulo de la intensidad de campo gravitatorio en esos puntos que vamos a determinar sea constante, lo que nos permite hacer esta integral mucho más sencilla, ¿vale? Vamos a tratar de dibujar esa superficie, a ver si me sale. Sí, bueno, un poquito no tan gruesa. ¿Vale? Tenemos esa superficie. ¿De acuerdo? Y esta superficie tiene unos puntos. Vamos a determinar. Este es el punto P en el que vamos a determinar cuál es el valor del campo. Y el campo, igual que lo hemos hecho antes, lo vamos a dibujar como lo hemos dibujado antes. Hemos dibujado en amarillo. Y el vector superficie en rojo, vamos a dibujarlo igualmente. En amarillo, el campo gravitatorio en ese punto. Hombre, se ve regular. ¿Vale? En todos los puntos va hacia el centro del planeta, centro del satélite, el centro. Y el módulo en todos estos puntos, evidentemente por la simetría que representa, va a ser el mismo, ¿vale? Eso es lo interesante. El vector superficie, ese que vamos a utilizar, pues va a ser un vector que está dirigido hacia afuera de la superficie, como siempre, por convenio. Debería ser lo voy a dibujar así un poco, una superficie infinitamente pequeña a través de la cual vamos a calcular el flujo. Aunque después, al integrarlo, calculamos el flujo a través de la superficie cerrada. Esta sería una superficie abierta, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo de antes. Realmente vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Es decir, vamos primero a determinar cuánto vale el flujo, para después igualarlo a través del teorema de Gauss, a esa expresión, donde en este caso la masa en el interior va a ser diferente a la de antes, lógicamente, porque antes la masa era en la superficie de gaussiana anterior era la de todo el planeta y evidentemente ahora no es la de todo el planeta, ¿vale? Así que aplicamos el teorema de Gauss. Perdón. La integral a través de la superficie cerrada S de G producto escalar por diferencial de S es una integral en la cual vamos a escribir el producto escalar en la forma que queda definido ese producto escalar, módulo de G, módulo de diferencial de S, coseno del ángulo que forman G y diferencial de S, que volvemos a decir igual que antes, es 180 grados, y por tanto ese coseno vale menos 1, lo estamos observando ahí, que vale 180 grados, voy a pintar aquí también la superficie, para que se vea, bueno, voy a pintarlo un poquito más grueso, se vea mejor. Vemos que aquí hay un ángulo de 180 grados, ¿vale? Y entonces nos queda, podemos sacar, como hemos dicho, que el módulo del campo, en este caso el módulo de la intensidad de campo es constante, lo podemos sacar fuera, y nos quedaría el sino menos que es este, y la integral de superficie a través de la superficie cerrada, que ya hemos visto antes, esto es lo mismo de antes, quiero decir, de la determinación de este campo para puntos exteriores, es el área de la superficie esférica que hemos determinado y que sería 4pi por r al cuadrado, ¿vale? Así que, como resultado, la integral a través de esta superficie, volvemos a escribirlo, ya nos llegamos a la conclusión de que esto es S, ¿vale? Esa integral es S,
y esa integral es 4pi r cuadrado. Y esto según el teorema de Gauss, aplicando el teorema de Gauss, aquí estamos aplicando el teorema de Gauss, eso es igual a menos 4pi por g y por la masa en el interior de ese área gaussiana que hemos elegido, ¿vale? En este caso el área gaussiana, recordemos que ese, no lo he puesto aquí, pero ese es esa superficie gaussiana que nos permite por simetría determinar adecuadamente, aplicar adecuadamente este teorema de Gauss y además con una simetría bastante importante. Seguimos entonces y llegamos a la conclusión, igual que antes, aquí hemos llegado a la misma cuestión, veis que es exactamente lo mismo de antes, la diferencia es que ahora no hemos puesto que esta masa en el interior es la masa total, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a tener que determinar quién es esa masa en el interior de esa superficie gaussiana. En todos los puntos, así que esa masa en el interior, para escribirla correctamente, la deduciremos a partir del concepto de densidad del planeta. La densidad del planeta, hombre, en bachillerato podemos determinarla, habitualmente se suele determinar densidad volumétrica con la letra griega ρ. Sería, como es uniforme, sería la masa del planeta partido por el volumen del planeta, ¿vale? O lo que es lo mismo, la masa del planeta, que era m, y el volumen, pues, volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio del planeta al cubo. ¿Qué será entonces la masa en el interior? Pues la densidad también será la masa en el interior por el volumen de la superficie, ese que estamos utilizando, porque es la masa interior a la superficie. Así que la masa en el interior será el producto de la densidad, que es la misma en todo el planeta, por el volumen de la superficie, ¿vale? A partir de aquí lo que vamos a escribir quién es la masa en el interior para terminar de escribir perfectamente quién es el módulo del vector de intensidad de campo gravitatorio en el interior y también quién es el vector de intensidad de campo gravitatorio escribiéndolo ya vectorialmente. Así que ya hemos dicho que la masa en el interior es la densidad por el volumen de la superficie, hemos dicho que la densidad es la masa del planeta, 4/3 de pi por el radio del planeta al cubo, y el volumen de la superficie, el volumen de la esfera que hemos tomado como esfera de Gauss, 4/3 de pi por el radio al cubo. Este 4/3 se nos va a ir, este pi se nos va a ir, y nos queda que la masa en el interior es el producto de la masa del planeta por el radio al cubo, es decir, distancia del radio de la superficie de Gauss y distancia del punto donde estamos calculando la intensidad de campo gravitatorio al centro del planeta, partido por el radio al cubo. Ya puedo entonces escribir lo que es la intensidad módulo del campo gravitatorio del planeta en el punto P, ese que estamos buscando, y seríamos dicho g, la masa interior, y la distancia al centro del planeta al cuadrado. Pero ahora, como la masa en el interior tiene esta expresión, bueno, va a quedar una expresión, tengamos en cuenta que este cubo se nos va a ir con este cuadrado, y nos queda entonces que ese módulo que estamos buscando en el interior del planeta es g por m, partido por r al cubo, y por r, ¿vale? Es curioso, pero en este caso ya la forma que tiene esta intensidad de campo gravitatorio no se parece en nada a lo que es la intensidad de campo gravitatorio debido a una masa puntual, como ocurría con la intensidad de campo gravitatorio en el exterior, ¿vale? Y es que en el exterior la intensidad de campo gravitatorio tiene mucho parecido a la intensidad de campo gravitatorio debida a una masa puntual, considerando que toda la masa del planeta estuviese en el centro. O sea, en puntos exteriores, el comportamiento del planeta es casi como el comportamiento de una masa puntual, evidentemente, de una masa muy grande, porque los planetas suelen tener masas muy grandes, situada en el centro. Sin embargo, en el interior es una función lineal de la distancia, es decir, que la intensidad de campo gravitatorio va aumentando a medida que nos alejamos del centro del planeta, siempre que estemos en el interior. Y evidentemente cuando hay R0 en el centro del planeta no va a haber ninguna masa interior, pues la intensidad de campo gravitatorio es cero, ¿vale? Esto sería el módulo. Y lo escribimos también vectorialmente, donde repetimos, estamos en el interior del planeta. Interior significa que R es menor o igual que el radio del planeta. Ponemos el signo menos porque sigue siendo un campo que está dirigido en el sentido contrario del vector de posición, o el vector que marca la posición del punto respecto al centro. Es decir, es un campo atractivo. Y resultaría interesante estudiar cómo es esta intensidad en la superficie, igual que antes. Lo que hemos llamado antes, aunque antes no lo puse en el vídeo, lo he puesto después en el escrito, lo llamaríamos G sub 0. Es decir, G cuando R es igual que R. Lo ponemos. Y si esto tiene un aspecto de continuidad, digámoslo así, debería dar el mismo valor que tiene obtenido en la superficie para los puntos externos. Y evidentemente, como debería ser, nos da el mismo valor. G, constante de gravitación universal, la masa del planeta partido por el radio del planeta al cuadrado, que es lo mismo que obtuvimos cuando calculábamos en puntos exteriores, como estamos viendo aquí, ¿vale? Es la misma situación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos entonces cómo es el campo gravitatorio debido a un planeta tanto en puntos exteriores como en puntos interiores, ¿vale? Esto en el interior, esta expresión para el módulo, esta expresión para el, recordemos que U sub R, volvemos a escribirlo otra vez por si alguien se ha perdido, es el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que el vector R, que determina la posición del punto respecto del centro del planeta, ¿vale? Todo estamos midiéndolo desde el centro del planeta, ¿vale?